Los ataques aéreos del eje sobre el continente de Padania se intensificaban día tras día, sumiendo a la población civil en un ciclo interminable de refugios antiaéreos y noches en vela, perturbadas por el estruendo de las bombas. Las fuerzas aliadas de Padania libraban una defensa feroz, pero se veían obligadas a ceder terreno ante el avance combinado de Francia, Armenia y los baliches. El panorama bélico era caótico, con victorias y derrotas entrelazadas en un tapiz de batallas que resultaba imposible seguir con claridad. Entre las noticias que llegaba al hospital de campaña de Huntingham, destacó el triunfo aliado sobre la armada francesa en el Estrecho Sur, una victoria crucial contra viento y marea. Sin embargo, la defensa de la isla Pasala, punto estratégico para el suministro en el Mar Negro, mantenía el conflicto en su punto más álgido. Las líneas en el frente cambiaban constantemente, cobrándose innumerables bajas por cada metro de terreno ganado o perdido. El hospital de campaña de Huntingham, ubicado en la primera línea del ejército central, se veía desbordado por la afluencia masiva de heridos. El personal médico, incluida Annette, trabajaba al límite de sus fuerzas en medio del caos. Los gritos de los soldados llenaban el aire, peticiones de auxilio, quejas de dolor y órdenes urgentes. Casi al final de su turno, mientras revisaba las gráficas de los pacientes, una voz ronca la llamó por su nombre. Al volverse, encontró un soldado que lo observaba con expresión expectante. Annette se acercó y preguntó si necesitaba algo. El hombre preguntó frustrado si acaso no lo recordaba. Le recordó que se habían conocido en Cynthia, en la frutería de Catherine, y que él entregaba frutas ese día. Annette, dándose cuenta tardíamente, alzó un poco la voz. Finalmente lo recordó. Era Hans, un conocido de Brunner. Había visto a tantos soldados similares que no lo había reconocido. Su nombre había sido mencionado en la carta de Catherine. Annette preguntó si su nombre no era Hans, y él lo confirmó, expresando su alegría al ver que el artículo que la mencionaba como enfermera era cierto. Annette respondió con una risa contenida, preguntando si lo había dudado. Él se apresuró a aclarar que no había sugerido que ella estuviera fingiendo su servicio o que estuviera en algún lugar seguro, un rumor que al parecer circulaba entre la gente. Annette sonrió sin responder directamente. Ella mencionó la carta de Catherine en la que lo había mencionado, diciendo que se había unido al cuerpo de reclutamiento. Quiso preguntar por qué estaba en aquel hospital, cuando consternada notó la manta vacía donde debían estar sus extremidades. Hans, con una risa incómoda, reveló que había perdido ambas piernas debido a una trampa explosiva. Annette recordaba que según las cartas de Catherine, Hans era un recluta para la retaguardia, pero al parecer la situación había empeorado cuando los soldados murieron y él fue empujado al frente, lo que había hecho que el hospital de campaña de Huntingham se convirtiera en el hospital más cercano al frente central. Al preguntarle si su familia en Cynthia estaba al tanto de su estado, Hans evadió la respuesta, prefiriendo evitar preocuparlos prematuramente. La conversación derivó hacia los rumores que Hans había esparcido sobre Annette en el pasado, lo que posiblemente contribuyó a su partida de Cynthia. Con genuino remordimiento, se disculpó por sus acciones, ya que después de que Brunner se enfadara con él, no pudo evitar sentirse muy culpable. Aunque Annette aclaró que si bien los chismes habían causado problemas, no fueron la razón principal que la llevó a convertirse en enfermera militar. Aceptó su disculpa con una sonrisa cansada, reconociendo la sinceridad detrás de sus palabras, torpes pero bien intencionadas. Hans rió aliviado. Parecía haber encontrado redención en medio del horror que lo rodeaba. El ambiente del hospital de campaña era pesado, interrumpido por las conversaciones vulgares de dos soldados que comentaban de manera obscena sobre la apariencia de Annette. El sonido metálico de la bandeja de hierro al caer resonó con fuerza, atrayendo de inmediato las miradas de los dos soldados. La enfermera sonrió con fingida disculpa. Annette estaba al lado de aquella enfermera, por lo que los soldados quedaron paralizados al notar su presencia. Annette suspiró mientras guardaba sus suministros. No era la primera vez que escuchaba comentarios despectivos o acosos sutiles de los soldados, quienes a menudo usaban el rumor crudo como mecanismos de defensa ante los horrores de la guerra. Aunque comprendía que esa ligereza era su forma de mantenerse cuerdos en medio del caos. Le resultaba difícil aceptar que su aspecto físico y su pasado con Heiner la convirtieran en un blanco constante de murmuraciones. Decidió dejar de lado sus pensamientos y concentrarse en sus tareas, buscando refugio en la rutina. Pero a los pocos segundos, la entrada del hospital se agitó ruidosamente. Annette sintió que algo iba mal. No parecía el alboroto habitual por la llegada de los heridos. Había algo más. Fue entonces cuando alguien gritó que las fuerzas enemigas habían tomado el control de las afueras de Huntingham y que debían retirarse.
Huntingham estaba al borde de la captura y los combates se transformaban más en una lucha callejera. Mientras las fuerzas aliadas se infiltraban para defender la ciudad, las fuerzas enemigas buscaban a los que se escondían. Los cables eléctricos fueron retirados y el hospital de campaña de Huntingham se preparó para trasladarse a la retaguardia. El problema eran los soldados heridos que no podían ser trasladados. Se necesitaba un personal médico mínimo y el resto de sus aliados. Una enfermera iba de un lado a otro entre la gente que empacaba, pidiendo voluntarios para quedarse, ya que tenían poco personal. La mayoría de la gente solo se miraba entre sí, sin levantar la mano fácilmente. Aunque en otras circunstancias muchos se habían quedado, se estaba llevando a cabo una operación de búsqueda y captura y nadie sabía lo que sucedería. La mano de Annette tembló. Miró a la enfermera que reclutaba voluntarios con ojos ansiosos. Alguien tenía que quedarse, pero una voz baja zumbó en sus oídos, en la que la recordaba que era la única que quedaba en su mundo. Annette apretó los puños, le dio la espalda a la enfermera y comenzó a empacar. Antes de partir buscó a Hans. Él estaba acostado en la cama, sin prepararse para la evacuación. Al preguntarle por qué no se iba, Hans sonrió tímidamente, diciendo que creía que se quedaría ahí. Annette, urgida, le preguntó por qué. Los soldados heridos como él debían ser colocados en un vehículo de transporte, ya que el ejército tenía la obligación de devolver a los soldados heridos a sus hogares. Hans dudó un momento, luego miró el cobertor y confesó que no tenía la confianza para volver a casa y ver a su familia. Dijo que era obvio que se convertiría en una carga en el futuro, que estaba siendo realista, que con su cuerpo no podía ser lo que solía ser y que lo mejor era simplemente quedarse. Añadió que estaba seguro de que otros se tomarían todo tipo de molestias para reubicarlo y que prefería que pusieran a alguien más merecedor en su lugar. Annette intentó refutarlo, diciendo que el asiento era suyo por derecho, pero él con una risa despreocupada la tranquilizó, asegurando que no se iría a morir por quedarse. Annette entonces lo miró con otros ojos. Al principio le había parecido alguien grosero, luego un joven digno de lástima. Ahora, su inesperado sacrificio lo hacía ver con otros ojos. Entonces, Annette recordó las palabras de Justin sobre cómo las circunstancias moldeaban a las personas. Y sí, su mundo, antes dividido en blanco y negro, se había vuelto gris y complejo desde la revolución, lo que creía entender que se había desdibujado. Y ahora enfrentaba la ambigüedad de las decisiones humanas en tiempos de guerra. Con una sonrisa leve se despidió de Hans, deseándole suerte y expresando la esperanza de volver a verlo en Cynthia, a lo que él respondió con un por supuesto. Fuera del hospital, una larga fila de personas esperaba frente a los camiones de transporte en medio de una atmósfera cargada de incertidumbre. Annette se dirigió hacia un grupo de evacuados que murmuraban con impaciencia. Una espesa niebla flotaba en el aire, aumentando una sensación de inquietud ante la posibilidad de que las fuerzas enemigas pudieran estar cerca sin ser detectadas. Pronto los camiones de transporte comenzaron a partir. Tras ellos se puso en marcha el personal médico y los soldados, todos con aspecto de evacuados. La noticia de que los suburbios de Huntingham estaban casi ocupadas desmoralizó a todos. Susurros se extendieron por la procesión. La gente se preguntaba si se estaban preparando algo más atrás o si había posibilidades de recibir refuerzos. Annette tenía rostro pálido. Estaba absorta en sus pensamientos, que acudían sin que ella quisiera recordarlos, y se preguntaba si estaría bien. Estaba preocupada por el comandante en jefe de ese país, también por ella misma. Pensó que por muy competente que fuera Einar, la diferencia entre sus capacidades individuales y el poder militar de varias naciones era otra cuestión. De repente, una enfermera le preguntó en un susurro si tenía información sobre operaciones futuras o refuerzos. Annette, desconcertada, negó con firmeza saber algo, sorprendida de que alguien asumiera que tendría acceso a secretos militares. La mujer arrastró palabras, decepcionada. Otra enfermera que caminaba a su lado preguntó por qué había hecho tal pregunta, y aquella mujer murmuró que a veces se notaba que Annette sabía algo. Annette fingió no oír y siguió caminando. A lo lejos, el sonido constante de disparos y proyectiles, aunque ya familiar, seguía siendo escalofriante. A la medida que avanzaban, comenzaron a encontrarse con otros refugiados de Huntingham, todos evacuando hacia zonas más seguras. Al caer la noche, el grupo exhausto se detuvo para establecer un refugio temporal. Annette, envolviéndose en una manta, observó con ansiedad a los soldados que operaban los comunicadores, intercambiando mensajes crípticos. Intentó no escuchar,
pero fragmentos de conversaciones sobre campos minados, la resistencia del Grupo Norte y nuevos bombardeos franceses llegaban a sus oídos. Acurrucada en un rincón, cerró los ojos buscando en el sueño un escape temporal de la realidad. En ese momento, unas palabras pronunciadas cerca de ella la hicieron estremecer. Alguien mencionó que los bombarderos habían volado hacia Cynthia, reduciendo la ciudad a ruinas. Los ojos de Annette se abrieron de par en par al escuchar la conversación sobre Cynthia. Rápidamente tiró la manta y se acercó a las personas que conversaban. Su voz tembló al preguntar si era cierto que Cynthia había sido bombardeada. Las enfermeras, sorprendidas por su reacción, asintieron con torpeza, explicando el bombardeo que había sido opacado por los ataques de la capital y no se había reportado en detalle. Annette, con el rostro pálido, cuestionó la lógica de atacar una ciudad antigua y densamente poblada como Cynthia, sin valor estratégico alguno. Una de las enfermeras intentó consolarla, sugiriendo que los daños humanos podrían ser limitados si el blanco no era un área concurrida, pero sus palabras no lograron calmar la angustia de Annette. Ella sabía que Cynthia, con sus edificios antiguos y la falta de refugios antiaéreos adecuados, era extremadamente vulnerable. La posibilidad de que el bombardeo hubiera afectado zonas residenciales la llenó de horror. Agradeció mecánicamente la información y regresó a su lugar, envolviéndose nuevamente en la manta con manos temblorosas. No estaba segura si era el frío, lo que sentía, o el miedo que se apoderaba de ella que la hacía temblar. Una maraña de preguntas sin respuestas invadió su mente. ¿Estaría a salvo Catherine, Brunner y Olivia? La casa de estos últimos estaba en las afueras, pero ¿eso sería suficiente? Recordó a Hans y se preguntó si él estaría al tanto de la noticia. La imposibilidad de comunicarse o verificar la situación la sumió en una ansiedad familiar, pero no por ello es menos agobiante. La procesión de evacuados continuó su lento avance, inevitablemente ralentizada por la necesidad de asistir a los residentes heridos que salían de sus escondites. Esos supervivientes que se habían refugiado de los bombarderos y las fuerzas enemigas aparecían con miradas esperanzadoras al ver a las tropas aliadas, solo para desilusionarse al comprobar que la columna estaba formada principalmente por soldados y enfermeras heridos, tan vulnerables como ellos. Entre las ruinas humeantes, Annette divisó a una niña que había perdido una pierna, apoyada en las muletas y observando la procesión con una expresión vacía que le heló la sangre. Cuando sus miradas se cruzaron, la niña comenzó a cojear hacia la columna. Levantó la cabeza y miró al soldado en silencio. El soldado le recomendó que fuera con sus padres, a lo que la niña respondió que no tenía. El soldado sugirió ir a una institución para huérfanos de guerra, pero la niña dijo que había escuchado que estaba llena. El soldado mencionó otras instalaciones o la iglesia, pero la niña respondió que no era seguro, que los heridos se escondían ahí. Annette, que había estado escuchando, interrumpió, preguntando a qué se refería. La niña explicó que casi todos los heridos se escondían ahí. Algunos eran residentes y otros soldados. El soldado preguntó si era cierto y dónde estaba la iglesia. La niña señaló la dirección por donde ya habían pasado, y era una zona ocupada por fuerzas enemigas. Annette propuso investigar si la información era cierta. El soldado suspiró y accedió a informar a sus superiores. La niña los miraba con perplejidad. Annette se sintió incapaz de hacer algo por la niña. Solo pudo ofrecerle palabras irresponsables, prometiendo que investigaría la iglesia y aconsejándole mantenerse a salvo y resguardada. Más tarde se confirmó que las palabras de la niña eran ciertas. Varios residentes y soldados se habían refugiado en una iglesia dentro de la zona ocupada, inmovilizados y necesitando ser rescatados, en cuanto las condiciones lo permitieran. La ubicación no estaba lejos, pero el problema residía en que la zona estaba bajo control enemigo y que la operación de rescate no podía hacer que la columna de evacuación perdiera su ritmo de marcha. Tras una larga discusión, se decidió enviar un pequeño equipo de soldados y enfermeras. El nuevo problema era encontrar voluntarios entre las enfermeras, ya que la mayoría de ellas acababa de escapar del peligroso hospital de campaña de Huntingham y la probabilidad de infiltrarse a un lugar aún más peligroso era baja. Afortunadamente, algunas se ofrecieron, aunque no eran suficientes. Los altos mandos decidieron posponer el envío de recursos hasta la mañana siguiente por falta de tiempo. En el refugio subterráneo, las enfermeras suspiraban. Se escuchaban comentarios sobre si las vidas de los que se movían no eran más importantes de los que estaban atrapados, argumentando que no se podía salvar a todo el mundo. Alguien defendió la decisión militar, explicando que aunque pareciera un fraude, era una verdad estratégica.
Si se dejaba de ayudar a un compañero herido desertor, los demás se preguntarían si también serían abandonados. En el ejército, a menudo se sacrificaban muchos recursos para salvar a unos pocos. Era un ejercicio de moral. Annette se quedó contemplando el cielo oscuro hasta bien entrada la noche. La imagen de la niña no abandonaba su mente. Curiosamente, se superponía con la de Catherine, cuando fue arrastrada fuera del recital de piano. Annette reconsideró las decisiones de vida que le habían preocupado innumerables veces. La decisión de reflexionar sobre su propia posición, la de reflexionar sobre las situaciones de los demás, la decisión de entregar, juzgar y actuar. Siempre había un sinfín de decisiones, y ella simplemente no las elegía por sí mismas. Aún no distinguía con claridad el bien del mal. Cada decisión implicaba una responsabilidad y no garantizaba un buen resultado. En el pasado, ella siempre había elegido el no, y eso había conllevado a su propia responsabilidad y consecuencias. Pero habría sido lo mismo si hubiera elegido el sí. Siempre había algo a lo que renunciar y algo con lo que ceder. En la oscuridad que la envolvía en el refugio, el mundo que siempre había evitado confrontar se presentaba con una claridad dolorosa, recordándole que incluso su decisión de alejar permanentemente a Heiner había causado heridas profundas. La niña en las muletas se había convertido en un símbolo de todas las vidas que dependían de decisiones imposibles en su mundo, donde el bien y el mal habían perdido sus contornos definidos. La reunión en el cuartel general se prolongó hasta el amanecer, sumida en debates tensos sobre la crítica situación en Huntington. Los mandos insistían en que perder esa ciudad significaría ceder el control de Houston al enemigo. Las propuestas de enviar refuerzos desde el grupo central chocaban con la realidad de las carreteras obstruidas por civiles en el desplazamiento, creando un dilema moral sobre priorizar la logística militar o la protección de la población, incluidos niños vulnerables. Cuando finalmente el personal se retiró, Heiner permaneció en la sala recibiendo informes y ajustando planes de contingencia. En un momento de agotamiento extremo, su visión se nubló brevemente antes de que los documentos que revisara se manchara. Era un sangrado nasal. Últimamente casi no había dormido. La cantidad de trabajo era interminable, al igual que las bajas de los soldados que eran transportados. El rojo vibrante desencadenó un recuerdo traumático. La imagen del agua teñida de ese mismo color y Annette en ella. Al levantar la vista hacia el mapa mural, su mirada se fijó en el frente central, marcado con numerosas líneas azules que indicaban su inestabilidad comparado con los sectores norte y sur. Al pensar en el informe sobre Annette uniéndose a la procesión de evacuación en Huntington, sintió una punzada de angustia. Había calculado mal al enviarla a lo que él creía que era la zona más segura, solo para ver las líneas defensivas colapsar. La posibilidad de que ella estuviera en peligro se le hacía insoportable. Todo el peligro, dolor, tristeza y felicidad de Annette procedían de él, y todo regresaba directamente hacia él. Al cerrar los ojos y hundirse en su silla, Heiner enfrentó la cruda realidad de estar perdiéndola gradualmente, sintiendo que se alejaba más allá de su alcance. Se preguntó por qué a pesar de todo su mente seguía aferrándose a ella, como si su propia existencia estuviera quedando vacía sin su presencia. Se preguntó desolado qué le quedaba, concluyendo que todo lo que había obtenido era lo que menos deseaba, excepto por aquello único que siempre había anhelado. Recordó la pregunta que Annette le había hecho la última vez que la vio, si no era difícil, lo que lo llenó de determinación. Tomó el bolígrafo con renovada resolución y continuó revisando documentos. El frente central debía ser detenido hasta la muerte, por el bien del país donde alguien viviría, de lo único que aún le quedaba en su mundo. Mientras los heridos y el personal médico evacuaban Huntington, las fuerzas enemigas consolidaban su control sobre los suburbios mediante un rápido avance. Cuando la línea defensiva exterior colapsó, las tropas aliadas se replegaron a posiciones interiores, mientras la Fuerza Aérea Francesa sometía a la ciudad a un bombardeo indiscriminado que la convertía en un mar de llamas. En medio del caos, Padania movilizó a todos los recursos disponibles, incluyendo el personal militar y voluntarios civiles, para construir defensas urgentes. Annette se unió a una operación de rescate adentrándose a las afueras con suministros médicos, a pesar del alto riesgo de encuentros con el enemigo. Durante una de esas incursiones, un soldado francés la alertó gritando. Annette levantó las manos inmediatamente identificándose como enfermera, en un francés titubeante.
El soldado, tras hacer varias preguntas que ella apenas comprendió, la condujo hacia un joven soldado gravemente herido. Al comprender que le solicitaban ayuda médica, sintió con premura y se aproximó al herido. Mientras avanzaba, observó discretamente que sus compañeros aprovechaban la distracción para avanzar con seguridad, sintiendo un alivio silencioso al servir involuntariamente de señuelo. Al examinar el soldado, describió con consternación que era apenas un adolescente. Aplicó antisépticos y vendajes con urgencia, y sintiendo la agonía del joven. Cuando estaba a punto de irse, alguien le habló en el idioma de Padania. Annette se sobresaltó y casi resbaló. El hombre la sostuvo de la cintura, lo que la sorprendió. Él se disculpó y aludió que pensó que el trabajo estaba hecho. Annette escuchó atentamente y notó que hablaba un padano rudimentario. Aparentemente era francés, que hablaba algo de padano. Annette se apartó, afirmando que estaba bien. El hombre se retiró y comentó que el soldado era joven. Annette confirmó que se refería al soldado que acababa de atender. Asintió nerviosa e intentó retirarse rápidamente. Cuando intentó darse la vuelta, el hombre se apresuró a bloquearle el paso. Él le preguntó su nombre. Annette no se molestó mucho y le dio un nombre prestado, Catherine. A pesar de sus intentos por partir, el soldado persistió en bloquear el camino, repitiendo su nombre prestado con curiosidad. Las burlas de otros soldados franceses que señalaban a la mujer con comentarios jocosos aumentaron su incomodidad. Annette era muy consciente de que cada momento perdido en esa interacción comprometía su seguridad y de la quienes dependían de ella. El intento de Annette de marcharse fue obstaculizado por el soldado francés, quien, ignorando su deseo de ser dejada en paz, le preguntó dónde vivía. Ella se alejó sin responder, pero él la siguió insistiendo en que era linda. Le solicitó su dirección para escribirle. Annette respondió con frialdad, señalando que no sabía si su casa seguía intacta debido al bombardeo a manos de su propio país. El hombre, fingiendo no entender su tono, pidió que repitiera lo dicho. A pesar de la constante frialdad de Annette, él siguió persiguiéndola y haciéndole preguntas. Expresó su afecto por Padania, su idioma, y lamentó que la guerra fuera una realidad, al tiempo que halagaba la belleza y la amabilidad de las mujeres padanas, incluyéndola a ella. Finalmente preguntó si tenía novio, a lo que Annette, exasperada, le exigió que dejara de seguirla. Para lograr escapar, le entregó una nota con una dirección inventada. El hombre se despidió con alegría, prometiéndole una carta y deseándole cuidado. Annette abandonó el lugar con prisa. Afortunadamente logró regresar sin mayor problema, salvo con el equipo de rescate. Se adentraron en los suburbios de Huntington, donde la devastación se intensificaba con cada paso. El antiguo centro de transporte vital por sus rutas comerciales fluviales estaba reducido a cenizas. Los restos de los edificios daban la impresión de ruinas de una civilización desaparecida. Contemplando aquello, Annette pensó en Cynthia. Intentó no hacerlo, pero no pudo evitar preguntarse si Cynthia se parecería a eso. Sabía que no sería tan terrible como Huntington, donde se libró la batalla, pero la devastación del bombardeo solo podía ser similar. Un comentario sombrío entre los evacuados resonó en el aire. La guerra solo terminaría cuando todos hubiesen muerto. Al anochecer llegaron a la iglesia milagrosamente intacta, donde los soldados y civiles heridos se refugiaban. La esperanza renació brevemente en el rostro de los sobrevivientes al ver a sus aliados. Mientras los médicos y enfermeras, incluida Annette, comenzaban a atender con urgencia, Annette se acercó a una anciana que sostenía a su nieto. Observó la sangre en su ropa. La anciana, con voz áspera, preguntó si saldrían pronto. Annette le aseguró que sí, y procedió a examinar sus heridas. Mientras el equipo médico trabajaba, los soldados montaban guardia, y un oficial de comunicaciones informaba su posición. La operación de rescate se desarrollaba con eficiencia silenciosa, hasta que el traqueteo de un vehículo militar exterior heló la sangre de todos. En segundos, la iglesia se sumió en un silencio tenso, roto brutalmente por disparos que destrozaron las vidrieras. El interior se convirtió en un caos de gritos y confusión. Annette protegió instintivamente al niño en un rincón. Recurrió a oraciones desesperadas mientras el tiroteo ensordecedor continuaba. En medio del terror, su mirada se fijó en una estatua de Santa María, la misma que estaba presente en el mural del comedor de la residencia Rosenberg. Esa imagen desencadenó un recuerdo vívido de la mansión Rosenberg en tiempos de paz. Enredaderas en la cerca del jardín de rosas, escaleras de mármol, leones de piedra, columnas de marfil y techos con murales. El sueño se quebró cuando la puerta de la iglesia se abrió de golpe, seguida por botas militares y disparos finales que silenciaron la resistencia. En la calma macabra que siguió,
La voz de un soldado enemigo resonó con desprecio, refiriéndose a ellos como ratas escondidas. La voz que hablaba padano con fluidez hizo que Annette casi alzara la cabeza, confundiéndola momentáneamente con un aliado. Pero cuando el hombre intercambió órdenes en francés, su esperanza se desvaneció. El enemigo ordenó a la gente que despertara en francés. Annette levantó la cabeza vacilante, pero la gente a su alrededor seguía encorvada. El enemigo pateó a un civil y gritó, lo que finalmente hizo que la gente entendiera y se pusiera de pie apresuradamente. El enemigo pareció ser disuadido por un momento, reconociendo que eran residentes y que muchos habían muerto. Pero la hostilidad permaneció clara. Annette examinó rápidamente a su entorno, dándose cuenta de que los aliados que los habían acompañado ya no respiraban, excepto por uno. El soldado que había hablado de ratas aplaudió 2 veces, atrayendo la atención de todos. Avanzó sonriendo y se dirigió a ellos con una fluidez perfecta en padano, sin el acento habitual extranjero. Les aseguró que si cooperaban los devolvería a salvo, excusando sus acciones por el considerable daño que le habían causado las pequeñas ratas que se escondían. Annette se quedó inmóvil, sorprendida por la perfección de su acento. Un civil respondió que eran solo heridos escondidos y que los aliados habían venido a rescatarlos. Una enfermera interrumpió, invocando los acuerdos internacionales que garantizaban la protección del personal sanitario y los civiles. El hombre los interrumpió fríamente, argumentando que esos convenios solo aplicaban cuando no se transgredía el derecho de beligerancia. La enfermera se quedó sin palabras. El hombre argumentó que ahora que estaban en conflicto y tanto soldados como la gente del pueblo disparaban a la vez, no se podía distinguir a los civiles inocentes. Annette examinó rápidamente su uniforme militar. Su rango era de capitán y su nombre escrito en la placa era Elliot Sido. Pensó que ciertamente no era un nombre ni apellido de Padania. Pensó en la posibilidad de que fuera un padano desertor de Francia, pero sus expresiones y el parecido excesivo eran más a la de alguien nacido y criado en Padania. Cuando Elliot interrogó sobre la ubicación de las fortificaciones padanas, el silencio de los civiles fue roto por el gemido de un soldado herido, a quien Elliot ejecutó fríamente sin siquiera mirarlo. Al contener la respiración colectiva, Annette agachó la cabeza y abrazó con fuerza al niño para protegerlo de la escena. Elliot murmuró que si no conseguía respuestas no podría distinguir si esas personas eran soldados o civiles, y que tal vez debería retenerlos hasta que consiguiera respuestas. Cuando Annette intentó apelar a la presencia de ancianos y niños, encontró solo miradas hostiles entre los soldados franceses, para quienes la línea entre civiles y enemigos se había desdibujado en la crudeza de la batalla. La batalla de Huntingham, en particular, fue una batalla en la que los civiles estuvieron muy involucrados. Se suponía que nada sería fácil, ya que los daños del bando enemigo fueron igualmente devastadores. Uno de los soldados franceses se acercó señalándola. Annette lo miró horrorizada. Él, riendo alegremente, la llamó Catherine. Era el soldado francés que le había seguido y quien quería su dirección. Él preguntó por qué estaba ahí, en la iglesia. Annette luchó por encontrar una respuesta, preguntándose si debía decir que había llegado buscando un paciente o si había escuchado que había gente herida. Sin embargo, temía que hicieran más preguntas. Elliot preguntó qué pasaba y llamó al hombre Nicolo. Los otros soldados franceses rieron y dijeron algo en francés. Elliot frunció el ceño al escuchar la palabra enfermera y lo murmuró para sí mismo. Miró alternativamente a Annette y a Nicolo y les dijo algo a los soldados en francés. Annette solo pudo entender la palabra mujer. Estaba ansiosa, pues algo inesperado había sucedido. Los soldados franceses susurraron entre ellos. Nicolo tenía la boca abierta. Elliot giró la cabeza para mirar a Annette y dijo rotundamente que ella era la ex esposa del comandante en jefe. Fuera de la iglesia, los cuerpos tirados por el lugar fueron recogidos y incinerados. El único soldado sobreviviente fue tratado con crueldad, obligándolo a cargar y incinerar los cuerpos de sus propios compañeros, entre insultos y agresiones. A pesar de que aquello quebrantaba descaradamente los convenios internacionales que nadie parecía respetar en medio del conflicto. Annette observaba a través de la ventana con una sensación de aturdimiento, incapaz de prever lo que ocurriría o cómo debía actuar. Curiosamente, el miedo pareció disminuir al imaginar el rostro de Heiner enojado. Reflexionó sobre su ira constante desde que se habían vuelto a encontrar. Él nunca había levantado la voz antes de su divorcio, pero ella lo había visto enojado más veces en aquel último tiempo
que en los 6 años anteriores que habían compartido. Se preguntó si él siempre había sido así o si se había vuelto tan ansioso e impaciente. Probablemente él se enojaría al enterarse de todo aquello. Mientras acariciaba el cabello del niño, que finalmente se había dormido tras horas de temblar, la anciana sentada cerca reveló que el niño no podía hablar, consecuencia traumática de la guerra, que lo había cogido tras perder a sus padres. Entonces, Nicolo, el soldado de pelo rizado, se acercó a Annette. Pronunciando su nombre, le preguntó por qué le había mentido y si tenía hambre, ofreciéndole comida con una sonrisa alarmante. Annette evitó su mirada y se mantuvo en silencio. Nicolo se puso de cuclillas, insistiendo en lo adorable que era. Sus palabras y el modo en que la tocaba casualmente el hombro y la mano le provocaron un escalofrío. Ella sentía que su mirada recorría su rostro y su cuerpo, haciéndola sentir sucia. Nicolo, que había mostrado un respeto mínimo cuando se presentó como enfermera, ahora la trataba sin ninguna consideración al ser prisionera. Mientras las demás enfermeras y civiles observaban sin poder intervenir, Elliot, el capitán, sentado tranquilamente en una silla, intervino. Con voz tranquila le advirtió a la señorita Rosenberg que tuviera cuidado con Nicolo, a quien describió como un tipo bastante malo. Su intervención reveló conocer no solo su identidad como la ex esposa del comandante jefe, sino incluso su apellido de soltera, Rosenberg. Información que pocos extranjeros manejarían. Elliot explicó que Nicolo era un hombre peligroso. Le advirtió del peligro que representaba su cara bonita y su ex marido poderoso, señalando la mirada que Nicolo le lanzaba. Luego le aseguró cínicamente que la cuidaría en bien por ser una buena rehén. Annette, con una mueca de desprecio, le preguntó si planeaba chantajear al comandante jefe. Elliot respondió que haría algo similar y que podía conseguir un precio elevado. Annette le aseguró que estaba equivocado, que no valía nada como rehén. Le recordó, ya que él parecía conocer mucho sobre Padania, debía conocer la naturaleza agria de su divorcio, un hecho conocido a nivel nacional. Preguntó irónicamente si de verdad creía que el comandante jefe la salvaría. Elliot asintió y murmuró que sabía aproximadamente sobre su relación con Heiner. La forma en que pronunció el nombre de Heiner era extremadamente familiar. Eso hizo que Annette se preguntara quién era. Elliot reveló que había sido compañero de clase de su ex marido en el campo de entrenamiento y también un colega. Incluso había visitado la residencia del marqués Dietrich muchas veces, señalando que a la señorita Rosenberg nunca le habían gustado personas como ellos, aunque muchos soldados la adoraban. Annette dedujo que el campo de entrenamiento a que se refería era la isla Sutherland, pero le resultaba ilógico que un capitán francés viniera de ahí. Su confesión implicaba que había sido subordinado de su padre antes de convertirse en capitán enemigo, ya sea por deserción o haber sido un espía infiltrado desde el principio. Elliot concluyó revelando que el nombre que había usado en aquel entonces era Jackson. Elliot, sonriendo, le dijo que parecía que la curiosidad la carcomía. Annette bajó los ojos para ocultar su expresión. Por supuesto que sentía curiosidad. Era una historia sobre el pasado de Heiner, algo sobre lo que nunca había preguntado, ni había escuchado una palabra. Sabía que en el momento en que lo supiera, el dolor que había enterrado volvería a atormentar sus vidas. Por eso se había esforzado tanto en evitarlo. Elliot le preguntó de qué tenía curiosidad, bromeando si era sobre las antiguas amantes de su exmarido. Annette respondió fríamente que no le importaba. Elliot se rió y afirmó que era una terrible mentirosa, tal vez por haber crecido de manera tan preciosa. Entonces, Elliot se levantó y se acercó extendiendo su mano con gesto cortés, pero inquietante, invitándola a dar un paseo. Annette sintió cómo sus hombros se tensaban. La mirada de todos los presentes se centró en ellos, y ella comprendió inmediatamente las implicaciones sociales de aceptar su mano. Sería vista como una colaboradora, arriesgándose al ostracismo e incluso a la violencia de sus compatriotas. Aunque desconfiada, Annette finalmente aceptó su mano, sintiendo cómo la fuerza de Elliot la levantaba con facilidad. Elliot tomó la mano de Annette entre las suyas y caminó a grandes pasos. Dijo algo a los soldados en francés, quienes se echaron a reír. Mientras salían de la iglesia, Annette preguntó con ansiedad qué había dicho. Él respondió en tono casual, sugiriendo que los de rango superior probarían primero. El rostro de Annette palideció. Él, dándose cuenta de su malestar, añadió con despreocupación que no se preocupara, que no la tocaría, que aunque fuera basura, no era tan terrible con la mujer de su viejo amigo. Esas no fueran palabras tranquilizadoras.
Annette se preguntó si él y Heiner eran realmente cercanos. Se alejó de Elliot, quien no pareció inmutarse. Se encontraron con soldados franceses ocasionales que los saludaron. Parecía que toda el área había sido tomada por fuerzas enemigas. Elliot preguntó si había estado ahí alguna vez, describiendo la ciudad como un destino turístico bastante famoso en el oeste, una ciudad muy bonita y que la frontera entre el río y el océano era arte. Annette miró con nuevos ojos la escena urbana. Recordó que Heiner también le había sugerido una vez ir de vacaciones al condado de Belmont. La sugerencia le parecía descabellada. Se dio cuenta de que Heiner había hecho esa sugerencia después del primer intento de suicidio de Annette. Reconociendo ese hecho, Annette se preguntó con qué sentimientos había dicho esas palabras, como si al decirlas traería alguna esperanza de su futuro. Miró las ruinas de Huntingham. No importaba cuán hermosas hubieran sido la ciudad en el pasado. Ahora no eran más que un campo de batalla en ruinas. Annette le preguntó por qué le propuso una caminata. Elliot repitió que le contaría lo que la tenía curiosa. Annette se negó. Elliot, actuando dramáticamente, fingió dolor por Heiner y la acusó de no tener ningún interés en su exmarido. Finalmente, Elliot confesó que solo había inventado una excusa para invitarla a dar un paseo, pues tenía curiosidad por saber cómo estaba Heiner, ya que solo había oído hablar de él en su papel de comandante en jefe. Annette preguntó si realmente eran cercanos, y luego, sin rodeos, preguntó si era desertor o un espía. Elliot la felicitó por su inteligencia, corrigiendo que si hubiera desertado antes de la guerra, solo sería un traidor, pero no había manera de evitarlo. Annette supuso que era un desertor, dada la edad temprana en la que se alistaban los alumnos de Sutherland. Elliot rió brevemente, llamando su suposición demasiado pura, y le dijo que no tenía idea de la verdad. A pesar de ser enfermera de guerra, no lo tenía. Reveló que había estado en Padania desde muy joven, enviado a una misión para infiltrarse en el campo de entrenamiento de Sutherland. Annette se detuvo, asimilando la revelación. Esa confesión llevó a Annette a confrontarlo, acusándolo de traidor, a lo que Elliot respondió cínicamente que Heiner también le había traicionado a ella y a su familia. Annette respondió que ese era otro asunto. Elliot zanjó ese asunto, pero sugirió que no la mirara con ese ceño fruncido, ya que era hermosa con cualquier expresión, a lo que Annette lo miró con consternación. Elliot se encogió de hombros y confesó que no sentía nada por ella, que todas las mujeres le parecían iguales, tal vez por estar harto de fingir ser un amante falso. Al escucharlo, Annette no pudo evitar pensar en Heiner, preguntándose si ella también había sido solo un objeto de trabajo para él, y nada más. Aunque ya lo sabía, sintió una punzada dolorosa al escucharlo del hombre que había hecho lo mismo que él. Elliot le reveló que había sido una gran presencia para los aprendices y soldados que entraban y salían de la mansión del marqués en ese momento, por lo que le resultaba difícil tratar con ella. Annette preguntó qué quería decir con eso. Elliot explicó que no eran uno o dos soldados que la adoraban. Ella era hermosa, elegante, de alto estatus, la hija del superior. Era intocable, solo podían mirarla de lejos, y eso la hacía especial. Concluyó que jamás habría imaginado que un hombre de piedra hubiese sido uno de ellos. Annette apenas pudo creer lo que escuchaba, y preguntó si se refería a Heiner. Elliot sonrió y confirmó que sí, se refería a él, e insistió que su exmarido debía sentir algo por ella, ya que nunca había dejado de mirarla. Elliot relató que cuando le sugirió invitarla a salir, Heiner lo había rechazado, pero terminó casándose con ella, lo que generó en Elliot una duda sobre cómo lo había logrado. Annette cambió de tema, preguntando cuándo había terminado su operación y regresado a Francia. Elliot confesó que fue a comienzos del año 713, lo que sorprendió a Annette. Tenía 21 años en aquel entonces, y era un año antes de su primer encuentro con Heiner en el Jardín de Rosas. La posibilidad de que él lo hubiera conocido antes cobró sentido, explicando su acercamiento deliberado desde el principio. Pero independientemente de si las palabras de Elliot eran ciertas, ella no podía considerarse una persona importante para Heiner en ese momento. Si ella ya no estaba, ya no debía interponerse en su camino. Annette habló con naturalidad. Dijo que él debía haber estado interesado en ella porque tenía un propósito desde el principio, y que después de la revolución ni siquiera pensó en ocultar su verdadero rostro. Elliot le preguntó ¿por qué siguieron casados durante 13 años? Annette dijo que debía ser por la reputación, aunque Elliot cuestionó qué reputación le quedaría al ser la hija del marqués Dietrich. Annette explicó
que era porque él no podía obligarse a irse, ya que ella jamás habría aceptado el divorcio. Elliot cambió el tema y preguntó cómo había estado Heiner. Annette respondió mecánicamente que solo bien. Al ser presionada, describió su éxito post-revolucionario. Llegó a ser el comandante jefe, vivió una vida próspera con todo el respeto y el amor del pueblo. Elliot aclaró que se refería a su felicidad personal, pues él pensó que Heiner sería infeliz de por vida, y que por lo contrario, él le había prometido que sería muy feliz. Annette no pudo evitar preguntar qué le hizo pensar que Heiner sería infeliz. Elliot explicó que las metas de vida de Heiner no lo hacían feliz, y que él había tocado fondo. Preguntó si él no había prometido ultimar a todos los franceses. Annette sacudió la cabeza lentamente sin responder. La verdad era que Heiner era alguien que podía fingir ser feliz incluso cuando no lo era, pero esto no era algo que ella quisiera decírselo. Elliot le preguntó si entonces no sabía si su esposo había sido feliz. Preguntó si Heiner alguna vez había hablado de sus amigos o si sabía algo sobre lo que hizo el marqués y la razón de su odio. Annette apenas podía contener la agitación. Cada pregunta sobre él le secaba la boca. Elliot preguntó directamente si ella no sabía nada del pasado de su exmarido. Incluso si no sabía el resto, tenía que entender que todo había sido culpa del marqués. Con desdén, preguntó si alguna vez siquiera ella le había preguntado directamente a Heiner. Annette escondió sus manos temblorosas. Ella no preguntó, pues sabía que no debía hacerlo. ¿Pero hasta dónde había escapado con ese pensamiento? Al verla así, Elliot admitió que no creía que ella debería oír la verdad de sus labios, pero dado el divorcio, la posibilidad de un nuevo encuentro era nula. Concluyó deseando que Annette supiera más sobre Heiner, aunque también tenía mucho resentimiento por su padre, el marqués Dietrich. Elliot sentenció que sería una larga historia. La narración de Elliot se centró en un incidente específico. Su misión había terminado cuando ellos, el grupo de Heiner, fueron capturados, llevados a una sala de interrogatorios y torturados durante un tiempo considerable. Elliot comentó con sombría familiaridad que su ejército era famoso por la tortura y verdaderos expertos en sacar hechos. Luego, la voz de Heiner resonó en la mente de Annette, el recuerdo de sus propias palabras. Él le había contado que se formó como espía en un instituto supervisado por el padre de ella. Elliot continuó, recordando que Heiner había sido el único en no ceder, lo que llevó a los interrogadores a creer que una especie de fanatismo religioso lo impulsaba, como si la tortura le garantizara un billete al cielo. La memoria de Annette se centró en más palabras de Heiner: el entrenamiento brutal, los estupefacientes, las agresiones, el confinamiento, todo método necesario para el adiestramiento. Su padre, el marqués, se sintió complacido con sus capacidades y lo reclutó personalmente. Elliot retomó el relato en el presente, señalando cómo el estallido de la guerra entre Francia y Rutland había permitido a todos escapar en medio del caos, aunque él sinceramente pensó que morirían antes de alcanzar la frontera, dado su lamentable estado. Annette recordó entonces las palabras de Heiner el día en que ella lo confrontó, en la que él había admitido que odiaba a Dietrich y a la familia real, por lo que había ayudado a los revolucionarios a establecer el gobierno actual, y acercarse a ella, le confesó, también había formado parte de su plan. Luego Elliot expresó su asombro. Heiner había sido el único a regresar con vida a su país. Un milagro, se preguntó, dada la paliza que había recibido. Se burló de la idea de si finalmente había conseguido un billete para el cielo. Habían pasado 8 años desde que Annette conoció a Heiner en aquel jardín de rosas. Solo ahora, después de todo ese tiempo, lograba empezar a construir fragmentos de su infancia, y entre esas piezas, Annette de repente se dio cuenta de algo crucial. Los recuerdos secos que él había compartido con ella no reflejaban ni la más mínima parte de aquella vida. Annette se cubrió la boca con el rostro pálido. Su cuerpo temblaba sin control. No lo había sabido. Recordó las palabras de Heiner dichas en el pasado, en la que admitía que solo él había salido con vida. Y ahora comprendía cuánto contenía realmente esas palabras. Recordó otra frase en que admitió que todos sus compañeros habían estado en labor. ¿Qué debía haber estado pensando él cuando dijo eso, sabiendo que todos estaban muertos? Annette sintió que por fin comprendía cómo el dolor y el sufrimiento dominaban la vida humana.
Aunque huyas, no puedes escapar. Siempre están ahí, meciéndose bajo una capa de agua. Los recuerdos también quedan atrapados ahí para siempre. Siempre avanzan juntos a lo largo de la trayectoria de la vida, descendiendo solo un poco con el paso del tiempo. Y en cada momento de debilidad, ese dolor aparece y tira de los tobillos. Fue entonces cuando Elliot habló de nuevo, explicando que esa era la razón por la que le había hecho la pregunta inicial. Annette apenas pudo retirar su mano y lo miró. Elliot expresó que dudaba que hacia el lugar al que había regresado Heiner con vida era el cielo o el infierno. Rió brevemente y confesó que no había vuelto a ver a Heiner desde ese entonces. De hecho, sentía que no podía verlo. Admitió tener su propio sentimiento de vergüenza. Continuó con una risa sombría, reflexionando en voz alta que si todos hubieran fallecido, no tendrían que preocuparse por las consecuencias y estar pasando por situaciones tan incómodas. La furia de Annette se desató. Una voz cargada de indignación se le escapó internamente mientras lo recriminaba por cómo podía hacer algo así y seguir llamando a esos hombres sus colegas o amigos. Annette lo fulminó con la mirada. Sus hombros temblaban levemente ante la repugnancia que le causaba su desvergüenza. Elliot simplemente afirmó que esa era la realidad, que existían personas que nacían para vivir así, que debían vivir así, como Heiner y él. Ante la burlona reacción de Annette, Elliot desvió la culpa. Señaló que en conclusión fue el padre de ella, el marqués Dietrich, quien no envió refuerzos ni intentó un intercambio de prisioneros. Los desechó como si fueran zapatos viejos, una habilidad especial que el marqués poseía, desechar a aquellos que le eran leales. Annette lo desafió, preguntó si acaso él era inocente. Elliot respondió que no era inocente, pero tampoco el único culpable. Murmuró terriblemente que si se atrevían a cuestionar el pecado original, ese ahora era su país, pero reconocía que Annette era la contraparte intangible a la que ni siquiera podía cuestionar ese pecado. Annette espetó una maldición mordazmente con voz reprimida, pero claro, admitió que hubo un tiempo en la que pensaba igual que él, que algunas personas simplemente nacen para vivir de cierta manera, que su entorno las define y que no hay nada que puedas hacer, pero ahora veía el resultado, y lo único que le quedaba era su propia vida rota y las vidas que había arruinado. La expresión desapareció en el rostro de Elliot. Annette lo presionó, desafiando su justificación. ¿Realmente había nacido así y tenía que hacerlo? Le instó a pensar si de verdad no había tenido elección, una opción que no hubiera destruido su vida ni la de los demás. Elliot desestimó sus palabras, diciendo que no era un consejo divertido. Annette reconoció que a ella le tomó tiempo darse cuenta de eso, y a él le llevaría mucho más. Su conclusión era clara. Si de verdad no había tenido otra opción, al menos debería disculparse. Elliot no respondió. El sol brilló, disipando lentamente la niebla. Un silencio se instaló entre ellos. Annette sintió el peso de la responsabilidad heredada. Declaró que no sabía si estaba calificada para hacerlo, pero le gustaría disculparse en lugar de su padre. Reconoció que él también era una víctima, al menos en esa parte de la historia. Le expresó su pesar. Elliot levantó la mirada, soltó una risa de mal gusto y sacudió la cabeza. Afirmó que aunque no sabía qué pensaban los demás, él nunca la consideró culpable. Había muchos peores que ella. Annette intentó replicar, pero Elliot le interrumpió bruscamente, quejándose del frío y sugiriendo que entraran. Durante el regreso silencioso, Elliot se detuvo de repente y se dirigió a ella, mencionando que había una cosa que no le había dicho. Annette preguntó qué era. Elliot le contó que en aquella época visitó a Heiner una vez en la celda de la sala de interrogatorios. Recordó que Heiner había estado ensangrentado y parecía sin vida. De hecho, pensó que ya no respiraba, pero entonces Heiner murmuró algo confirmando que seguía vivo. Explicó que había intentado escuchar atentamente lo que decía. Luego, la miró con ojos tranquilos y sus labios se movieron lentamente, pronunciando la palabra que había escuchado: Annette. Una conmoción absoluta paralizó a Annette al recibir esa revelación. Elliot concluyó su revelación. Heiner había estado repitiendo el nombre de ella durante mucho tiempo. Annette miró a Elliot sin comprender. Giró levemente la cabeza e intentó hablar. Sabía que debía explicarse. No quería ser vista como una reina inútil con la que pudieran amenazar al comandante en jefe, ni quería que Elliot pensara que era importante para Heiner. A pesar de saberlo y querer hacerlo, sus labios no podían moverse. No podía emitir ninguna palabra. Elliot, pareciendo considerar su situación, se encogió de hombros y habló rotundamente. Comentó que no sabía la verdad,
Aunque antes había pensado que Heiner estaba desesperadamente enamorado de ella, las palabras que Annette le había dicho lo hacían dudar. Sugirió que el hecho de que Heiner gritara el nombre de la mujer que amaba podía no haber sido tan romántico como parecía. Elliot se rió y añadió en tono de broma que tal vez la frase completa que Heiner murmuró inconscientemente era «Annette, te voy a ultimar», y que él solo había escuchado la primera parte. Annette se sintió confundida. No podía descifrar si Elliot realmente creía que ella no era una reina valiosa o si simplemente se estaba burlando de ella. Pretendiendo creerle, si era lo último, un escalofrío la recorrió. ¿Qué debería hacer? La terrible verdad era que Annette ni siquiera podía creer en sus propias palabras. Su lógica interna era clara. Si ella no fuera importante para Heiner en primer lugar, jamás le importaría si fuera una reina o no. Él simplemente no vendría a negociar. A pesar de esa conclusión lógica, se encontró negándose internamente. Lo hacía porque de hecho ella inconscientemente sabía la verdad. Era importante para él. Habría sido extraño que no lo supiera, pues era evidente por el hecho de que Heiner le había alentado persistentemente a licenciarse y le había dado órdenes de pasar a la retaguardia en 2 ocasiones. Sin embargo, Annette no creía que esa importancia fuese amor, al menos no el tipo de amor que Elliot imaginaba o lo que ella conocía. Recordó las palabras de Heiner, en la que mencionó que solo era infeliz a su lado. El amor, pensó Annette, no era así. Con esfuerzo visible, Annette ajustó su expresión, forzó su tono natural, mientras afirmaba que el objetivo de Heiner siempre había sido destruirla a ella y a su familia. Elliot la condujo a la iglesia con la cortesía perfecta, pero al abrir la puerta, la silueta de alguien cayó a sus pies, haciéndola retroceder y tropezando. Sintiendo cómo Elliot la sostuvo con firmeza. Al observar al hombre desplomado junto a la puerta, Annette reconoció con horror que era el único soldado aliado muy magullado. Un impulso compasivo la llevó a pasar junto a Elliot y a arrodillarse al lado del soldado. Examinó con creciente indignación que las lesiones se concentraban específicamente en su rostro. Se giró fulminando a Elliot, exigiéndole que detuviera aquella brutalidad. Elliot, sin embargo, simplemente le dio la cabeza. Su expresión escéptica dejaba claro que operaba bajo una lógica completamente ajena a la de ella. Cuando un soldado francés se acercó con evidente furia, Elliot intercedió. Tras un intercambio de palabras, con fastidio le explicó a Annette la crudeza de la realidad. Aquel soldado había causado numerosas bajas con su equipo entre sus hombres y que en la guerra la venganza era un ciclo inevitable. Sus palabras, cargadas de un pragmatismo cruel, golpearon a Annette, haciéndola sentir una profunda impotencia. Su mirada recorrió la capilla, observando a los civiles horrorizados. Elliot se acercó con la intención evidente de apartarla del soldado. Annette se tensó por la anticipación. Sin embargo, un responsable de comunicaciones francés interrumpió la iglesia. Al escuchar el informe del mensajero, las expresiones tanto de Elliot como los de los soldados franceses se transformaron por completo, volviéndose abruptamente serias. Los soldados iniciaron de inmediato una discusión acalorada sobre las nuevas órdenes que acababa de recibir. Annette agudizó el oído intentando desesperadamente captar fragmentos de la conversación. Logró oír referencias y movimientos en el sur y frases sueltas. En medio del caos, su mirada se cruzó con la de Nicolo, quien estaba entre los soldados. Annette sintió un escalofrío recorrerla cuando notó que él se relamía los labios lentamente. Tras una breve discusión y sin decir una palabra, dirigieron a los prisioneros hacia un rincón apartado de la puerta. La gente, ahora agrupada, comenzó a susurrar con angustia, preguntándose qué estaba sucediendo y por qué el movimiento repentino. Alguien sugirió cautelosamente si quizá estaban a punto de liberarlos, aunque no todos estuvieron de acuerdo fácilmente. Una vaga esperanza flotó entre ellos. Annette sacó los suministros médicos de su equipaje y comenzó a tratar al hombre en silencio. Sus manos temblaban levemente mientras desinfectaba y aplicaba el medicamento. Apretó los puños y el temblor no cesó. Su mente no podía evitar recordar los fragmentos de conversación que había escuchado entre los franceses, especialmente la aterradora mención que limpiarían el lugar por la mañana. No necesitaba mucha imaginación para comprender el siniestro significado detrás de esas palabras. Cerró los ojos con fuerza. El recuerdo de una promesa resonaba en su mente. Aquella vez, cuando Heiner prometió darle el divorcio a cambio que viviera. También aquella vez que la confrontó por no cumplir aquella promesa. De repente sintió un miedo intenso a morir.
Lo irónico era que ella nunca antes había temido la muerte. No fue por valentía que había intentado acabar con su propia vida en el pasado, sino porque el miedo de vivir era mucho mayor que el miedo de morir. Pero ahora, por extraño que pareciera, el miedo a la muerte era secundario. Lo que realmente le aterrorizaba era la sensación de que no podría cumplir su promesa. Sentía que finalmente, aunque fuera solo un poco, había comenzado a enfrentar su pasado. Las palabras que Heiner había dejado escapar, palabras que ella había dejado pasar tan fácilmente en su momento, ahora comenzaba a entenderlas vagamente. Un arrepentimiento agudo le invadió. Debería haberlo escuchado correctamente al menos una vez. Debió haberle preguntado al menos una vez. Se dio cuenta de que su fracaso no solo se debía a ser hija del marqués Dietrich, ni únicamente a la terrible y complicada relación que tenían. Como dos personas que habían compartido un matrimonio, deberían haber tenido una conversación adecuada, al menos una vez. Esa revelación se convertía en su mayor pesar, un remordimiento que pesaba más que cualquier otro temor en aquel momento de peligro inminente. El sol se puso y los soldados franceses continuaron su actividad de vigilancia, entrando y saliendo de la zona. Annette intentó localizar a Elliot, pero no lo encontró. Se sentía completamente agotada y frustrada. Era imposible sacar al niño entre los soldados. Ella se levantó del frío suelo, sacó la silla del piano y se sentó. Se frotó los hombros rígidos. Al hacerlo, vio al niño acercarse vacilante. Le sonrió gentilmente y le preguntó si necesitaba algo. Extendió los brazos y lo invitó a acercarse. El niño se acercó dócilmente y le abrazó. Fue entonces que Annette notó que su pequeño cuerpo temblaba intensamente. Le preguntó si tenía frío, pero él volvió a negarlo. Lo tomó en brazos y lo sentó en la silla con ella. El niño empezó a jugar con las teclas del piano. Observar esa inocencia lo golpeó con una oleada de tristeza. Le pareció desgarrador que un niño tan pequeño fuera sacrificado por la ambición y el egoísmo de los adultos. Él no había hecho nada malo. Era alguien sin culpa. Ese pensamiento trajo a su mente la imagen de Heiner. Hubo un tiempo en el campo de entrenamiento en la que él también había sido solo un niño. Annette tomó el índice del pequeño y comenzó a guiarlo sobre las teclas, formando la melodía de una de sus canciones favoritas de la infancia. Notó cómo la respiración del niño se volvía errática por la emoción, lo que le provocó una risa leve. Tocaron juntos mientras el ruido de vehículos y botas militares se resonaban afuera. Annette miró al niño y recordó cómo ella también, en medio de sus propias pequeñas tristezas, había anhelado consuelo. Soltó el dedo del niño y colocó ambas manos sobre el teclado. Comenzó a moverlas lentamente, con la cautela de quien intenta acercarse a un animal asustado. Recordó los años en los que tocaba el piano para concursos, justo antes de la muerte de su padre, obsesionada con ganar, con superarse, con llenar el vacío. Pero aquello era distinto. Ahí no había público elegante ni ramos de flores, y aún así tocó. Retomó la segunda mitad de la canción, dejando que una melodía hermosa y triste floreciera en el aire viciado. Mientras sus dedos recorrían las teclas, sintió la quietud de las personas reunidas en la iglesia. Tocaba con la esperanza de que aquella melodía sirviera de consuelo, que pudiera ofrecer un instante de calma en medio de aquella realidad tormentosa y fría, y donde los bombardeos y la lucha seguían implacables. Tocaba por quienes avanzaban en procesión buscando un refugio, por la niña quien solo había podido ofrecerle palabras vacías de responsabilidad, por aquellos que lanzaban misiles y también por los que yacían sin vida en el campo de batalla. Tocaba por los enfermos, por los solitarios del mundo. Tocaba por todos, si acaso pudiera transmitirles consuelo, aunque fuera un suspiro, un diminuto fragmento de sentimiento al que aún se aferraba. Annette cerró los ojos, sus dedos moviéndose como si respiraran, derramando una melodía suave. A pesar del largo tiempo sin tocar, apenas cometió errores. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio fue absoluto. Annette abrió los ojos y su cuerpo temblaba ligeramente. El niño aturdido la miró con ojos brillantes. Le sonrió y presionó su frente contra la de él, sintiendo cómo se atragantaba de emoción. Al caer la noche, Annette, agotada, se acurrucó a sí misma cuando sintió un toque en el hombro. Abrió los ojos y vio a Nicolo. Él señaló la puerta, indicándole que lo siguiera. Una sensación siniestra le invadió. Annette se negó, pero Nicolo se rió histéricamente. Le agarró el brazo y la levantó a la fuerza. Annette intentó resistirse, pero la diferencia de fuerza era insuperable.
Otros prisioneros despertaron, pero el miedo les impidió intervenir. El terror nubló la mente de Annette, aunque un pensamiento fugaz de alivio la golpeó al ver que el niño seguía profundamente dormido. Nicolo tiró de ella y Annette se obligó a tragarse el grito. Justo entonces otro soldado agarró a Nicolo y le ordenó detenerse. El vigilante advirtió que no armara escándalo antes de la mañana. Tras una breve pelea, Nicolo, enfadado, salió de la iglesia. El soldado que le había ayudado suspiró, pero Annette, aún aturdida, lo detuvo. Con un francés oxidado intentó suplicar por el niño, señalándolo a él y luego a la puerta. Annette insistió rogando que era demasiado joven, pero el soldado solo lo ignoró. Devastada, se preguntó si realmente no había ninguna manera. Antes del amanecer, la preocupación se intensificó. Los movimientos de los soldados franceses se hicieron más frecuentes. Uno a uno los vigilantes se fueron retirando. Los soldados restantes apuntaron brevemente sus armas a los prisioneros, pero se retiraron sin disparar. Uno de ellos miró a Annette a los ojos antes de salir por la puerta, que se cerró de golpe. La gente murmuraba confundida. Alguien se acercó con cautela y tiró el pomo, pero la puerta no se abrió. Estaba cerrada por afuera. Mientras el pánico crecía y las pupilas de Annette temblaron, sintió que algo estaba terriblemente mal. Un olor extraño comenzó a filtrarse. Annette tembló, apenas capaz de susurrar que olía quemado. El silencio fue sepulcral. El olor se hizo más espeso. La compresión golpeó a todos. Alguien murmuró estupefacto que iban a quemar a la iglesia junto con los prisioneros. Annette corrió a la puerta y la golpeó con locura, gritando con urgencia que abrieran, suplicando que al menos dejaran salir el niño. Gritó el nombre de Elliot Siddle. Les gritó que eso no era humano, que estaban todos locos. Siguió golpeando hasta que sus puños enrojecidos cayeron con fuerza. Apoyó la frente en la madera, sollozando, repitiendo que estaban todos locos. Afuera, los gritos de los prisioneros se mezclaban con el rugido del fuego que comenzaba a consumir el edificio. El joven soldado, Max, el que había mirado a Annette, se tambaleó, preguntándose si hacían lo correcto, repitiendo que había un niño adentro. Su superior le ordenó con dureza que se controlara, recordándole sus compañeros caídos y que los prisioneros eran testigos que debían ser eliminados. Max cerró los ojos, pero la imagen de aquella mujer y la melodía del piano, ahora mezclada con el crepitar de las llamas, lo atormentaban. Lloró en silencio, se secó bruscamente e intentó moverse. A cierta distancia, Elliot observaba las llamas consumir a la iglesia. Un soldado preguntó si no se retiraría. Elliot los alentó a que se adelantaran, que él iría atrás. Murmuró para sí mismo que no le sabía bien. Año 712. Francia, Múnich. Dentro de la cueva, Jackson interrumpió la quietud mientras se sentaba bruscamente al lado de Heiner, quien aún estaba despierto junto a la hoguera. Heiner lo miró y cogió la leña y la arrojó a la hoguera. Jackson insistió en saber si era cierto que él simplemente destruiría algo precioso para sí mismo. Heiner respondió que tampoco lo sabía. Jackson suspiró y dijo que sería alguien miserable por el resto de su vida. Heiner replicó que de todos modos había sido así desde el principio para ambos. Jackson preguntó el por qué. Heiner se rió un poco y dijo que nunca vivirían en la normalidad, y eso había sido obvio desde el principio. Jackson declaró que él sería muy feliz cuando todo terminara. Heiner preguntó qué haría entonces. Jackson explicó que después de tener éxito, conocería a una mujer agradable y de buen corazón, se casaría, tendría hijos y viviría feliz. Heiner comentó que tenía un gran sueño. Jackson, con su habitual humor, solo siguió bromeando. Se escucharon los quejidos de dolor de Amy, quien parecía estar tratando su lesión. Jackson murmuró que no sabía sobre el matrimonio, pero admitió que lo lograría. Heiner preguntó si se refería al éxito de esa operación. Jackson solo contestó que quería tener un mérito en una batalla adecuada más adelante, que definitivamente sería oficial. Aseguró que conseguiría una casa en su país y una medalla. Sonrió levemente y preguntó si no deberían desear eso alguna vez.